¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Joana C, tu profe de español. En esta clase vamos a aprender acerca de los lugares de la ciudad y cómo preguntar y dar información sobre las direcciones. Vamos a empezar con el vocabulario. Escucha y repite después de mí. The church, la iglesia. The bank, el banco. The mall, el centro comercial. The café, la cafetería. The circus, el circo. The stadium, el estadio. The gym, el gimnasio. The hospital, el hospital. The market, el mercado. The museum, el museo. The restaurant, el restaurante. The zoo, el zoológico. The cinema, el cine. The supermarket, el supermercado. The school, la escuela. The bookstore, la librería. The library, la biblioteca. The park, el parque. The bakery, la panadería. The hotel, el hotel. The pharmacy, la farmacia. The town hall, el ayuntamiento. The clothing store, la tienda de ropa. The farm, la granja. The police station, la estación de policía. The bus station, la estación de buses. The train station, la estación de tren. The fire station, la estación de bomberos. The fuel station, la gasolinera. The airport, el aeropuerto. Hagamos nuevamente el ejercicio, pero esta vez en inglés. Escucha y repite 2 veces después de mí. La iglesia. La iglesia. El banco. El banco. El centro comercial. El centro comercial. La cafetería. La cafetería. El circo. El circo. El estadio. El estadio. El gimnasio. El gimnasio. El hospital. El hospital. El mercado. El mercado. El museo. El museo. El restaurante. El restaurante. El zoológico. El zoológico. El cine. El cine. El supermercado. El supermercado. La escuela. La escuela. La librería. La librería. La biblioteca. La biblioteca. El parque. El parque. La panadería. La panadería. El hotel. El hotel.
La farmacia. La farmacia. El ayuntamiento. El ayuntamiento. La tienda de ropa. La tienda de ropa. La granja. La granja. La estación de policía. La estación de policía. La estación de buses. La estación de buses. La estación de tren. La estación de tren. La estación de bomberos. La estación de bomberos. La gasolinera. La gasolinera. El aeropuerto. El aeropuerto. Ahora intenta recordar los nombres de estos lugares. La iglesia, el banco, el centro comercial, la cafetería, el circo, el estadio, el gimnasio, el hospital, el mercado, el museo, el restaurante, el zoológico, el cine, el supermercado, la escuela. También puedes decir el colegio, la librería, la biblioteca, el parque, la panadería, el hotel, la farmacia, el ayuntamiento. También puedes decir la alcaldía, la tienda de ropa, la granja, la estación de policía, la estación de buses, la estación de tren, la estación de bomberos, la gasolinera, el aeropuerto. Ahora que ya practicamos y conocemos nombres de lugares en español, vamos a practicar cómo preguntar por direcciones y cómo responder o dar direcciones. Para preguntar por direcciones, usaremos los verbos estar o quedar. Usaremos las formas está o están, queda o quedan. Para singular, un solo lugar, usamos está o queda. Si es plural, vamos a usar los verbos están o quedan. Vamos a ver algunos ejemplos. Where is the hospital? ¿Dónde queda el hospital? También puedes decir ¿dónde está el hospital? Podemos reemplazar el verbo queda por el verbo está y viceversa. The hospital is near. El hospital queda cerca. O
El hospital está cerca. Where is the park? ¿Dónde queda el parque? O ¿dónde está el parque? The park is in the city center. El parque queda en el centro de la ciudad. O el parque está en el centro de la ciudad. Where is the school? ¿Dónde queda el colegio? O ¿dónde está el colegio? Recuerda que school en español puede ser escuela o colegio. The school is on the central street. El colegio queda sobre la calle central. O el colegio está sobre la calle central. Where are the hotels? ¿Dónde quedan los hoteles? ¿Dónde están los hoteles? The hotels are in front of the beach. Los hoteles quedan enfrente de la playa. Los hoteles están enfrente de la playa. Where are the restaurants? ¿Dónde quedan los restaurantes? ¿Dónde están los restaurantes? The restaurants are on the south side of the city. Los restaurantes quedan en el sur de la ciudad. Los restaurantes están en el sur de la ciudad. Where is the train station? ¿Dónde queda la estación de tren? ¿Dónde está la estación de tren? The train station is on the north side of the city. La estación de tren queda en el norte de la ciudad. La estación de tren está en el norte de la ciudad. También podemos usar la forma impersonal del verbo haber. Esta forma es hay, que en inglés indica there is o there are. Vamos a ver algunos ejemplos. Where is a library? ¿Dónde hay una biblioteca? There is a library on the corner. Hay una biblioteca en la esquina. Where is a bus stop? ¿Dónde hay una parada de bus? There's a bus stop 2 blocks from here. Hay una parada de bus a 2 cuadras de aquí. Where is a church? ¿Dónde hay una iglesia? There's a church on the main avenue. Hay una iglesia sobre la avenida central. Where is a museum? ¿Dónde hay un museo? There's a museum near the mall. Where is a bank? ¿Dónde hay un banco? There's a bank behind the supermarket. Hay un banco detrás del supermercado. Where is a café? ¿Dónde hay una cafetería? There's a cafe near the park. Hay una cafetería cerca del parque. Aprendamos otras palabras y expresiones útiles para preguntar por direcciones y dar direcciones. Para preguntar how do I get to, en español se dice ¿cómo puedo llegar a? Por ejemplo, how do I get to the airport? ¿Cómo puedo llegar al aeropuerto? To get the airport, take bus number 3. Para llegar al aeropuerto, toma el bus número 3. How do I get to school? ¿Cómo puedo llegar al colegio? Camina 2 cuadras y dobla a la derecha.
walk 2 blocks and turn right. Otras expresiones que podemos usar son here, aquí, there, ahí, turn, dobla, cross, cruza, arrive, llega. Por ejemplo, the pharmacy is far from here. La farmacia está lejos de aquí. The fuel station is over there. La gasolinera está por ahí. Cross the central street. Cruza la calle central. Turn left. Dobla a la izquierda. Arrive at the bus stop. Llega a la parada de bus. Turn right. Dobla a la derecha. Observa el siguiente mapa. ¿Cómo puedo llegar al parque? Observa dónde está la persona y dónde está el parque. ¿Qué indicaciones puedes dar para que llegue al parque? Veamos un ejemplo. Ve por la avenida norte hasta llegar a la avenida principal. Cruza la calle central, camina una cuadra hasta la avenida del parque. Dobla a la derecha. El parque está a 4 cuadras de ahí. Observa el recorrido que haría la persona si sigue estas indicaciones. Ve por la avenida norte, llega a la avenida central o principal, cruza la calle central, camina una cuadra hasta la avenida del parque, dobla a la derecha, el parque queda a 4 cuadras de ahí. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y hayas aprendido mucho. Si te gustó, dale like, comenta y comparte. Suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en una próxima lección.